Me recuerda algo que me pasó a mí. Nunca había oído nada parecido. Ser yo. Fui de campamento con unos amigos, llamémosles S&P. El primer día va bien, salvo por un olor extraño que flota en el aire, una mezcla de aguas residuales sin tratar con cobre y sudor de culo. Cae la noche. Estamos todos sentados alrededor de la fogata bebiendo tragos de Jamesons cuando el olor vuelve. Nos golpea en la cara como una puta gorda bailando twerking con el período y el culo goteando. Gag.wmv. Oímos algo dando vueltas alrededor de nuestro campamento. Sea lo que sea, es grande. Debe de medir unos 2,7 metros y tener la complexión de un defensa de fútbol americano, solo que con las piernas al revés, aunque todavía no lo hemos visto. Mis amigos están asustados. Pero yo estoy tranquilo como un 8. Tengo mi PKP Pecheneg lista y una pistola, así que estoy listo para hacerle la vida imposible a esta perra. De repente, ese sale a mear. Le decimos que tenga cuidado. 30 minutos después, no ha vuelto, empezamos a preocuparnos. Estamos a punto de ir a buscarlo cuando, de repente, regresa. Solo que parece raro. El ruido alrededor de la fogata ha desaparecido, pero el olor a mierda rancia es peor que nunca. Le pregunto a ese si está bien, porque está un poco nervioso. Él me pregunta: ¿Estás bien? Algo me parece raro, pero no le doy importancia. Supongo que solo está cansado. Todos decidimos irnos a dormir. Pero ese sigue intentando convencernos de que entremos en el bosque. P y yo le mandamos a la mierda y nos metemos en nuestras tiendas, mientras ese se queda junto al fuego. Esa noche, oigo gritar a P. Pero no le doy importancia, pienso que es una pesadilla y vuelvo a dormirme. Cuando me despierto, tanto ese como P se han ido. Espero un par de minutos. Cuando no regresan, conduzco hasta la estación de guardabosques y les digo que mis amigos han desaparecido. El tipo me mira y literalmente me dice: Si fuera tú, olvidaría que alguna vez conociste a tus amigos. Hago lo que me dice. Nunca volví a acampar. Al final, ese reapareció en la ciudad, pero nunca volvió a ser el mismo. P sigue desaparecido hasta el día de hoy. Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un vasto río, nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar. Nos establecimos en Rhode Island cuando tenía 8 años y allí permanecimos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a las diversas casas en las que habíamos vivido cuando era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos e inútiles. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, etc. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanecen tan claros como el cristal, como si se hubieran creado ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que experimenté esa primavera, pero en mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, Maine, con una población de 643 habitantes. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Había varias habitaciones que no vi en los 5 meses que residimos allí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en venta en ese momento, al menos a 1 hora de viaje del lugar de trabajo de mi padre. Al día siguiente de mi 5º cumpleaños, al que solo asistieron mis padres, me dio fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba no poder jugar bruscamente y tener más fiebre durante al menos otras 3 semanas. Fue un momento horrible para estar postrado en cama. Estábamos en el proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban guardadas en cajas, dejando mi habitación vacía. Mi madre me traía refresco de jengibre y libros varias veces al día, y estos sirvieron como mi principal forma de entretenimiento durante las siguientes semanas. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando para mostrar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Boca Ancha. Creo que fue como una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis.
Mi primer recuerdo de la pequeña criatura es preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara señor Boca Ancha, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era, por mucho, lo más grande. «Te pareces un poco a un Furby», dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Boca Ancha se detuvo y me miró perplejo. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete. El robotito con las orejas grandes. Puedes acariciarlo y alimentarlo, casi como una mascota de verdad. Ah. El señor Boca Ancha reanudó su actividad. No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad. Recuerdo que el señor Boca Ancha desaparecía cada vez que mi madre pasaba a verme. Me escondo debajo de tu cama, explicó más tarde. No quiero que tus padres me vean porque tengo miedo de que no nos dejen jugar más. No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Whitemouth solo miraba mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa. Tengo un juego nuevo que podemos jugar, dijo. Tenemos que esperar hasta después de que tu madre venga de verte, porque no puede vernos jugar. Es un juego secreto. Después de que mi madre trajera más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Whitemouth salió de debajo de la cama y tiró de mi mano. Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo, dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero el señor Boca Ancha insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su única característica distintiva era una ventana frente a la puerta. El señor Boca Ancha cruzó la habitación rápidamente y empujó la ventana con firmeza, abriéndola de golpe. Luego me hizo señas para que mirara al suelo de abajo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era mayor que 2 pisos debido a la inclinación. Me gusta jugar a fingir aquí arriba, explicó el señor Whitemouth. Fingo que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana, y salto. Si finges con suficiente fuerza, rebotas como una pluma. Quiero que lo intentes. Tenía 5 años y fiebre, así que solo un atisbo de escepticismo cruzó mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una caída larga, dije. Pero eso es parte de la diversión. No sería divertido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, mejor rebota en un trampolín de verdad. Jugué con la idea, imaginándome caer en el aire para luego rebotar de vuelta a la ventana en algo invisible a los ojos humanos. Pero el realista que hay en mí prevaleció. Tal vez en otra ocasión, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría lastimarme. El rostro del señor Boca Ancha se contorsionó en un gruñido, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, silencioso como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Boca Ancha llegó con una cajita. Quiero enseñarte a hacer malabares, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar antes de que empiece a darte lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me matarán. Grité, horrorizado de que el señor Whitemouth hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me castigarán y me dejarán sin salir durante 1 año. El señor Boca Ancha frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que lo intentes. Aparté la caja. No puedo. Me meteré en problemas. No es seguro lanzar cuchillos al aire. El ceño fruncido del señor Boca Ancha se convirtió en un gesto de enfado. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia estaría debajo de mi cama. Empecé a tener problemas para dormir después de eso. El señor Boca Ancha a menudo me despertaba por la noche, diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana, uno grande, uno que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negaba e intentaba volver a dormirme, pero el señor Boca Ancha persistía.
A veces se quedaba a mi lado hasta temprano en la mañana, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana y me dijo que tenía su permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco me haría bien, especialmente después de haber estado confinado en mi habitación durante tanto tiempo. Extasiado, me puse las zapatillas y salí corriendo al porche trasero, anhelando la sensación del sol en mi rostro. El señor Boca Ancha me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, dijo. Debí de haberle dado una mirada extraña, porque luego dijo: ¿es seguro? Te lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. Este es un sendero importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este sendero, a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero algún día espero llevarte allí. Regresé a la casa, preguntándome qué clase de lugar se encontraba más allá de ese sendero. 2 semanas después de conocer al señor Whitemouth, la última carga de nuestras cosas había sido empacada en un camión de mudanzas. Yo estaría en la cabina de ese camión, sentado junto a mi padre para el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Boca Ancha que me iría, pero incluso a los 5 años, comenzaba a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de lo que dijera. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 a.m. Esperaba llegar a Pensilvania para el mediodía del día siguiente con la ayuda de un suministro interminable de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba a punto de correr una maratón que uno que estaba a punto de pasar 2 días sentado. ¿Suficientemente temprano para ti?, preguntó. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo. Sé que es difícil para ti, con lo enfermo que has estado. Una vez que papá ascienda, podremos establecernos y podrás hacer amigos. Abrí los ojos cuando salíamos marcha atrás del camino de entrada. Vi la silueta del señor Boca Ancha en la ventana de mi habitación. Se quedó inmóvil hasta que la camioneta estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Me saludó con un pequeño y lastimero gesto de despedida, con un cuchillo de carne en la mano. No le devolví el saludo. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba nuestra casa estaba vacío, excepto por los cimientos, ya que la casa se quemó unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el sendero de ciervos que el señor Boca Ancha me había mostrado. Una parte de mí esperaba que saltara de detrás de un árbol y me asustara muchísimo, pero sentí que el señor Whitemouth se había ido, de alguna manera ligado a la casa que ya no existía. El sendero terminaba en el cementerio conmemorativo de New Vineyard. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños. Reenvío de un hilo anterior. Tengan en cuenta que esto utilizará tanto mis propios recuerdos como relatos de segunda mano de mis padres, quienes recuerdan este incidente. Tenía unos 6 años. Acababa de empezar a dormir en mi propia habitación, ya que pudimos mudarnos a una casa que nos permitía tener nuestra propia habitación. Estaba emocionado porque sentía que finalmente era un niño grande que podía vivir solo. La primera noche hacía calor, mucho calor. Vivía en Texas, así que el calor no era un problema raro, pero esto se sentía insoportable. Casi hasta el punto de no poder respirar. Simplemente iba a la sala de estar a dormir y me olvidaba del tema. La noche siguiente volvía el calor. Pero esta vez se sentía menos cálido y más maligno. Mi mente de 6 años no sabía qué era la maldad, así que esa era la mejor manera en que podía describirlo. Me dieron ganas de salir de mi habitación, pero no pude. Algo me asustó tanto que me quedé paralizado. Intenté gritarle a mi papá, pero, casi como en esos sueños donde gritas y no sale nada, lo mismo aquí, pero sabía que no estaba soñando. Aquí es donde mi memoria se vuelve borrosa, así que me basaré en lo que recuerdan mis padres. Al día siguiente fui con mi papá y le conté sobre las 2 noches anteriores. Lo atribuyó a que estaba asustado, solo en la oscuridad.
decidió ese día poner una luz nocturna en mi habitación, con la esperanza de que eso ayudara. Entró a mi habitación esa noche como de costumbre y esta vez me leyó un cuento para dormir con la esperanza de calmarme. Se fue y aparentemente ahí terminó todo. Avanzamos rápidamente hasta alrededor de las 2 a.m. El peor grito desgarrador que jamás haya escuchado proviene de mi habitación. Tan fuerte que despertó a los vecinos. Mi papá no es un hombre rápido, pero ese día jurarías que tenía supervelocidad por la forma en que pudo llegar a mi habitación tan rápido. Nuestras habitaciones estaban en lados opuestos de la casa. Mi papá básicamente arrancó la puerta de sus bisagras y me vio en el suelo llorando y acurrucado por mi vida en un rincón de la habitación. Mi papá continúa explicando cómo, tan pronto como entró, sintió un aura pura de ira y malicia. Mi papá me levantó y salió corriendo de esa habitación. Dormí con ellos las 2 noches siguientes. Mi papá no habló de la habitación durante esos días para no asustarme. Me dijo que después de eso habló con mi mamá al respecto. Mi mamá, siendo religiosa y una ferviente creyente en lo paranormal, le dice a mi papá que tiene que ser algún tipo de espíritu que ronda la habitación. Mi papá, aún escéptico, decide mandar todo al carajo y dormir él mismo en la habitación, solo para asegurarse de que no se lo había imaginado, ya que todavía estaba aturdido y medio dormido cuando entró en mi habitación esa noche. Más tarde esa noche, me arropa con mi madre y se va a dormir a mi habitación. Al día siguiente lo encontramos durmiendo en la sala. Mamá le pregunta a papá qué pasó. Dijo que el calor en sí era malo, pero que alrededor de las 2 de la madrugada se sintió casi suicida, hasta el punto de pensar en simplemente encender el acelerador del auto y dejarlo estar. Comienza a soltar una larga diatriba sobre cómo la habitación le provocaba náuseas y casi depresión. Mi padre no es depresivo ni ha tenido nunca antecedentes de ello. Le dice a mi mamá que definitivamente hay algo raro en esa habitación. Mi hermana, tenía unos 17 años, oye a mi padre decir esto y, como la mayoría de los adolescentes, tiende a no creerle, así que dice que dormirá en la habitación, para gran disgusto de mi madre. Más tarde esa noche, mi hermana entra en mi habitación. Alrededor de las 2 de la madrugada, igual que la noche anterior e igual que las 2 noches anteriores. Sale corriendo de mi habitación. Y no me refiero a correr, sino que casi saltó de la habitación de lo rápido que intentó salir. Mi madre me dice que incluso la sorprendió intentando salir de casa, completamente empapada en sudor y lágrimas. Más tarde esa noche, después de que mi hermana se calmara, mis padres le preguntaron qué había pasado exactamente. Ella continúa explicando que algo la había tocado, y no solo una sensación de roce normal o una sensación extraña, sino que la agarraron y la manosearon. Explica que, si bien la habitación se volvió abrasadora, los toques se sentían como si la estuvieran prendiendo fuego, quemándola. Dijo que el dolor podría haber sido una cosa, pero la pura angustia y desesperación que sintió mientras sucedía estaba en un nivel completamente diferente. Lo explicó como la sensación que tienes cuando muere alguien a quien amas y tienes que ver su cuerpo en un ataúd. Por supuesto, mi madre y mi padre sabían lo que se sentía perder a un padre y a un abuelo, respectivamente. Mi mamá finalmente nos dice que quiere dormir en esa habitación. Papá le dice que no lo haga y que simplemente llame a un sacerdote o algo así. Mamá dice que quiere confirmarlo ella misma. Una parte de mí piensa que solo quería tener un pedazo del pastel paranormal. Esa noche todos nos vamos a la cama y mi mamá entra en mi habitación. El mismo verso que el primero, el segundo y el tercero. Son las 2 de la madrugada y todo se descontrola. Esta vez oímos estruendos y gritos. Papá entra corriendo en la habitación otra vez. Me dice que me quede en su cama hasta que vuelva. También puedo oír a mi hermana corriendo a mi habitación. Puedo oír que hablan, pero no se distinguen palabras reales. Más tarde ese día, mi madre me explica lo que pasó. Mamá le dice a mi padre que sintió exactamente la misma malicia e ira que él y mi hermana. Solo que esta vez podía sentir una dirección. Podía decir de dónde venía. Ella continuó explicando que simplemente sabía dónde estaba sentado, o de pie, o lo que fuera. Pero luego le dijo algo a mi papá, y más tarde a mí, que hasta el día de hoy nunca hemos olvidado. Al principio lo dejó tranquilo, ya que realmente no intentaba hacerle daño. Comenzó a decirle a mi papá que no solo estaba allí, sino que le habló. No el mismo susurro silencioso que escuchó mi hermana, sino un discurso completamente audible.
Dice que el espíritu comenzó a hablar primero de mi padre, diciendo cosas como: solo te eligió porque eras la más fácil. Solo te eligió porque necesitaba un consuelo, la única razón por la que se quedó fue por el niño. Para dar contexto, soy hijo único de mi padre. Mis hermanas eran de un matrimonio diferente, etcétera, etcétera. Luego comenzó a decir que el espíritu hablaba de mí, como: terminará siendo enterrado por ti, nunca llegará a nada porque nunca se lo permitirás, etcétera. Y esto continuó durante unos 30 minutos hasta que simplemente perdió la cabeza. Mi hermana sintió miedo, mi papá sintió depresión, yo sentí malicia, mi madre sintió pura ira sin filtrar. Mi mamá no es conocida por su mal genio, pero cuando se enoja es aterradora. Este fue uno de esos momentos. Mamá finalmente le dijo a mi papá que llamara a un sacerdote para que bendijera la casa y exorcizara cualquier mal espíritu. Llamar a un amigo de la familia que también era el sacerdote de nuestra iglesia local. El sacerdote entra e inmediatamente pregunta: ¿puede mostrarme la habitación de su hijo? Mi madre y mi padre nunca le hablaron de la habitación. Cuando se le preguntó por qué quería empezar por ahí, el sacerdote simplemente dijo: creo que es donde más me necesitan. Mi mamá lo deja entrar y lo lleva a mi habitación. El sacerdote se detiene, casi congelado. Le dice a mis padres que hay algo maligno, algo cruel aquí. Y mientras decía eso, se gira hacia la esquina de la habitación. El mismo lugar donde mi madre le dijo a mi padre que lo sentía. El sacerdote señala y dice: allí, ahí es donde vive. No es un espíritu, es un demonio. No sé qué lo trajo aquí ni por qué reside en esta zona exacta, pero algo en esta tierra lo atrae. Mientras dice esto, el sacerdote comienza a colocar cruces y velas alrededor de la habitación, tomando su agua bendita. Comienza a rezar y a esparcir el agua bendita. Mientras hace eso, toda la habitación se calienta. Más caliente de lo que nadie jamás lo ha sentido. Hasta el punto de que todos estábamos empapados en sudor mientras esto sucedía. El sacerdote está rezando y rociando en este momento. Parecía casi una película. Todo el tiempo se sintió como si algo estuviera luchando, aferrándose a la habitación. Y luego, después de 30 minutos, se detuvo. Ya no hay pesadez. La temperatura fue la misma que en el resto de la casa. Todo se sentía normal. El sacerdote entonces dice que decidió irse, sabía que no podía quedarse. Unos 2 años después, mi padre y su amigo sacerdote decidieron hablar sobre lo que sucedió exactamente. El sacerdote comienza a explicar que, por alguna razón, el demonio sintió una atracción anormal por esa zona, esa parte de la casa que estaba llena de malicia e ira. Dice que investigó la casa y que, por lo que sabe, nadie murió allí, ni era un cementerio indígena ni nada de eso. Simplemente, algo allí alimentó su naturaleza maligna. Le dice a mi padre que no es raro que un demonio elija una casa al azar, y especialmente una habitación al azar, pero que, cuando sucede, sucede por una razón. Hasta el día de hoy, ni el sacerdote ni mis padres saben por qué. Ahora tengo 23 años y hasta el día de hoy sigo pensando en esa habitación. A veces todavía duermo en ella cuando visito a mis padres, pero nunca siento nada raro. Si la ves, es solo una habitación normal de clase media. He tenido algunas experiencias paranormales aquí y allá desde entonces, algunas más grandes e inexplicables que otras. Pero ninguna supera a esta, ninguna se le acerca. Siempre se ha quedado grabada en mi mente. A veces todavía me pregunto qué fue lo que atrajo a esa cosa a mi habitación. Posiblemente por eso sigo creyendo en lo paranormal. La cantidad de evidencia que presencié de primera mano durante esas 2 semanas fue suficiente para decirme que esto no es solo superstición y vudú. No mis padres. No mis hermanas. En ninguna parte de la casa. Pero mi habitación. Tal vez los demonios se sienten más atraídos por los niños pequeños porque son más inocentes y fáciles de corromper. No soy teólogo, así que no puedo asegurarlo. Lo único que sé es que, de alguna manera extraña, espero poder encontrarme con algo así de nuevo. Gracias por leer. Probablemente vuelva con otras historias que he encontrado, pero quería escribir esta porque siempre se me ha quedado grabada. Aclaro que no soy escritor, así es que puede haber fallos gramaticales o cosas que deberían de ir antes que otras o como sea. Estoy escribiendo esto en la marcha mientras me acuerdo del evento.
Quizás no sea una historia tan terrorífica o como la quieras llamar, pero igual la posteo, pues, ¿por qué no? Total. Si la quieres leer bien, si no, también. Eres libre de creer si pasó o no, toma lo que voy a escribir como quieras, me da igual. Ser yo. Viviendo en el culo de Latinoamérica. Acompaño a mi madre por un camino de tierra porque Latam. Eran como las 10 de la mañana, nublado. Vamos a hacer algunas diligencias a uno de los varios pueblos que están en el área. El camino es algo largo y poco frecuentado a ciertas horas. Esta es una de ellas. Como al, digamos, 85%, más o menos, de completar el camino, vemos a lo lejos dos figuras. Son una pareja de ancianos. Nos topamos con el señor primero. Mi madre le dice: Buenos días. El señor le responde: Dios la bendiga. El señor llevaba una carretilla de construcción, pero nada en ella. Mi madre dice: Amén. A pocos metros, delante de todos nosotros, se encuentra la señora, está de espalda, parada. Mi madre le dice lo mismo que al señor. Buenos días. La señora se voltea rápidamente. Dios la bendiga. Mi madre nuevamente dice: Amén. Rápidamente, mi madre me agarra por el brazo y me susurra: Camina más rápido y no voltees. Comienzo a cagar cubitos de hielo al instante. Sentimos una fuerte brisa fría detrás de nosotros. La carretilla del señor empieza a sonar como si empezara a correr a toda velocidad. Ninguno de los dos sigue sin voltear a mirar. La carretilla parece estar casi en nuestros talones. Logramos llegar a la salida del camino y todo se detiene. Ninguno de los dos voltea a mirar. Mientras estamos en el pueblo hablamos del tema. Le pregunto a mi madre qué vio en la señora. Mi madre me dice: Cuando se volteó, sus ojos estaban vacíos y cuando me respondió, las palabras iban, por un lado, y los movimientos de su boca por el otro. Como si fuera el sonido de una película que no estaba sincronizado con la imagen. Puta madre.png. Siempre hemos usado ese camino y jamás nos habíamos topado con algo así. No es un secreto que gente haya muerto ahí, ya que, como dije, a ciertas horas ese camino queda desolado, pero jamás escuchamos de la muerte de una pareja de ancianos. Eso lo confirmó la gente del pueblo cuando les contamos del asunto. Lejos de tratarnos como locos, nos hablaron del tema. Igual, ese camino tiene muchísimo tiempo de existir. Nos comenta una señora. ¿Cuántas cosas habrán pasado en ese camino antes y después de nosotros? Cosas que probablemente nunca sabremos. Lo más divertido de esto es que teníamos que pasar por ese camino de nuevo. De nuestro lado era el único que conectaba a ese pueblo. Usar otra ruta que tuviera transporte vial nos demoraría horas, ya que el transporte pasa por otros lugares antes de llegar a ese. Ya lo sé, terrible distribución de estructura, pero, como dije, Latam. Sin pestañear, decidimos pasar de nuevo por ahí. ¿Por qué más da? Ni modo, esto es parte de vivir en pueblos rurales. O sea, de veras viviste en las zonas rurales del país, si no viviste una de estas mierdas, es por default. En la entrada del camino estaba la carretilla. Solo la carretilla. La puta carretilla. Mientras pasábamos alrededor de la carretilla, que estaba aún vacía, esperando asumo yo para ser llenada. La brisa empezó de nuevo. Ambos intentamos mantener la calma. Como a unos 30 metros después de tomar la primera curva, empezamos a escuchar el sonido de la carretilla, arrancando de menos a más. Mi madre y yo nos miramos. Mi madre empieza a rezar mientras comenzamos a correr. Esta vez falta bastante para llegar a la otra salida del camino. No soy religioso y soy demasiado cabeza dura para hacerlo incluso en ese momento. Así es que ni en verga rezo. Al carajo pienso. Volteo. Y los veo. O al menos de manera parcial, ya que seamos sinceros, es putamente difícil ver algo con claridad cuando estás corriendo y con los huevos metidos en el culo mientras te persiguen entidades o lo que fueran esas cosas. Logré medio divisar al viejo, o lo que creo que era él. Ya que esa cosa tenía la ropa del viejo pero ahora hecha jirones. El puto viejo empujaba la carretilla, era mucho más alto ahora.
Sus manos, ahora largas, con las venas marcándose en sus brazos, dedos largos, no del tipo ET, más bien como si fueran de un puto monstruo, también uñas largas. Negras, no sé qué forma tenían sus pies, ya que como estaban detrás de su carretilla y se estaban moviendo, era de esperarse eso. Piel grisácea. Lo que pude ver de su cara era que tenía ojos brillantes, no recuerdo de qué color eran, no sé si naranjas o amarillos, solo sé que brillaban. Su expresión era viciosa, el cabrón lo estaba disfrutando. De ahí no recuerdo mucho más de él. Seguíamos corriendo, parecía una puta eternidad. Mi madre estaba literalmente gritando el Padre Nuestro, nunca la había visto correr a esa velocidad. Menciono también que mi mamá no era una anciana en aquel entonces, aunque tenía su edad, estaba en condiciones, no era la mujer más rápida del mundo, pero tampoco se iba a dejar atrapar por nada ni nadie. En su caso, ella nunca miró atrás. En aquel momento no estábamos calculando cuánto camino faltaba, solo corríamos. La adrenalina la teníamos por las nubes. Yo ni siquiera sentía las piernas, solo corría. Volteé varias veces para ver a la vieja, ya que también tenía que ver por dónde corría y no podía fijarme eternamente, pero aún así logré verla. Tenía también piel grisácea y cara viciosa. Tenía la lengua afuera, larga y negra. Flotaba al lado de la carretilla, estaba con las tetas al aire. Caídas, flácidas. No tenía ojos, como mencionó mi madre. Piel venosa, venas negras. No recuerdo si tenía pies o si tenía pelo. No recuerdo la verdad. Tampoco el tamaño de sus brazos. Mientras seguía intentando ver más detalles de esos dos bichos, volteando constantemente, mi madre grita: La salida. Tengo que decir que ese camino es mucho más largo de lo que piensas, pero nosotros podíamos cortar por otra entrada / salida que ahí es donde vivíamos, en una zona de casas. También mencionar que las entidades, mientras nos perseguían, jadeaban y repetían las palabras que dijeron más temprano. En eso de casi llegar, siento el frío del viejo en mi espalda. El cabrón me había alcanzado. Ya que, como yo estaba de pendejo mirando constantemente hacia atrás, había descuidado mi distancia. Aún así, si tenía que quedarme atrás para que los viejos me hicieran mierda y hacer de chivo para que mi madre se salvara, pues lo aceptaba. Pero a lo último logramos llegar. Estábamos hechos mierda. Pero no paramos hasta llegar a la casa. Ya en la casa. Paso delante de mi madre, me dice que me lastimaron. En aquel momento no sentía dolor por la adrenalina o yo qué sé. Es una zarpada que parece hecha por una garra. Pasé recuperándome los siguientes meses, la herida era profunda y necesité mucho reposo. El pueblo se entera. Mi mamá obviamente llamó al cura del pueblo. Para ver si yo estaba embrujado o alguna cosa así por el estilo. Pero el padre dice que no, igual me enjuagan los huevos en agua bendita, por si las dudas. Me recupero un par de días después, pero no por agua bendita, simplemente por los medicamentos y eso. Pasa el tiempo. Volvimos a pasar por el camino de nuevo. Esta vez nada. Ni clima frío. Ni carretilla. Ni viejos. La gente de ambos pueblos menciona que nada parecido volvió a suceder. Aunque en el tiempo que estuve recuperándome, desapareció un señor que se dedicaba a cortar césped en el área. Se suponía que iba a hacer un trabajo a nuestro pueblo, pero nunca llegó. Lo buscaron en su casa. No había nadie. La gente hablaba de que los responsables de la desaparición del señor fueron los viejos, aunque nunca se sabe. Cualquier loco pudo haber utilizado eso de excusa para hacer sus fechorías. Un par de años después saqué a mi madre de esa zona rural a una más modernizada. Aunque no en la ciudad, estamos más cerca de ella. Tampoco queríamos estar en la bulliciosa ciudad, nos gustaba la tranquilidad de las zonas menos congestionadas o como le quieras llamar. De vez en cuando hablamos del tema, no se lo contamos a nadie más, igual nadie lo creería. Es normal. Intenté investigar si alguna pareja de ancianos había desaparecido en esa área, pero nada. Nunca di con ninguna pista. Si se preguntan, eso fue por los años 2000 y sí, mi mamá aún sigue viva. Fuerte como un roble. También la cicatriz que me hicieron se redujo a nada.
No sé por qué nos eligieron ese día para perseguirnos. No sé sus criterios. No sé si lo han vuelto a hacer. Solo sé una cosa. Les ganamos en su propia carrera. Putos.